Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te tengo que decir felicidades porque hacemos 3 años de Memoria Sur esta semana. No sé cuándo fue el primero, pero sé que fue en torno al 20 veintitantos, sí, 24 de octubre. O sea que bueno, esta pues semana estamos de felicitaciones. Exactamente. Pues felicidades a ti también, Curro. Muchas gracias. 3 desde años el primer llevamos, podcast, ¿te acuerdas? Totalmente. Y sigue dándonos alegría el podcast Sí, porque sí. esta semana hemos vivido cosas muy chulas. Parece que fue ayer, ¿eh? Desde luego. Metido en casa, haciendo el podcast... En chándal. En chándal, en literalmente. pandemia. Y como te decía, que todavía sigue dándonos alegría realmente el podcast, porque esta semana también han pasado cosas chulas en la presentación del libro de Fernando Alonso y Víctor Heredia, y que de verdad que por cierto, gracias a la gente que llenó la sala, y la verdad es que se convirtió en un encuentro fabuloso con todas esas historias que contaban Fernando y Víctor, ¿no? Agradecerle a todos y cada uno. Y después tú decías que hemos tenido una semana muy intensa y muy... El lunes que nos fuimos de ruta, Curro y yo, que nos llevaron a conocer el Lagar Benefique, que era donde se hacían los vinos de Larios, en los montes de Málaga. Y bueno, la verdad es que fue una tarde también increíble, yo diría que una tarde histórica, porque además allí tuvimos la oportunidad de probar, de hacer una cata de un vino de la época. O sea, podéis imaginaros lo que fue aquello. Y después yo quiero, Curro, antes de que entremos en faena, que además hoy tenemos un invitado al que yo tenía muchísimas ganas de echarle el guante, dedicarle este podcast a Eva. Uh-huh. Eva, que nos escucha, y bueno, y desearle que dentro de poquito toque la campana y que desde ese momento todos y cada uno de los podcasts que escuche nuestro sea en la playa. Así que, Eva, beso enorme. Y que una de esas oyentes que da sentido, ¿no?, a lo que hacemos en definitiva. Absolutamente. Así que gracias también de corazón. Hoy, como tú decías, vamos a celebrarlo con un compañero del periódico, que teníamos ganas de traerlo aquí, y vamos a celebrarlo con cine. Así que yo creo que ya la presentación está más Se abre el telón. Exactamente. Y aparece Francisco Griñán, que es nuestro compañero, mi queridísimo compañero, que yo creo... ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos, Griñi? ¿Has echado la cuenta alguna vez? He perdido la cuenta. Yo me quedé en 26 años. Puede ser. Ajá. Puede ser. Incluso más. Sí, totalmente. Nada, bueno, uno de los imprescindibles en Sur, lo sabe todo de cine, todo de letras, y de verdad que para nosotros es un auténtico privilegio tenerte hoy aquí en Memoria Sur. Ya que sepas que todo el que viene aquí termina secuestrado, ¿eh? Bueno, que sepas que a mí me hace mucha ilusión estar por fin en este programa, y te iba a decir por fin porque llevo tiempo esperándolo, pero veo que es que me había guardado para el tercer aniversario. Exactamente. Entonces me siento para un momento realmente especial. Me siento muy halagado por esta invitación, que ha tardado en llegar, pero ha llegado en un grandísimo momento. Pues nada, bienvenido, ya formas parte de nuestra familia, con lo cual te secuestraremos muchísimas más veces. Nada, dispuesto. Sobre todo si lo que vamos a hablar es de cine. De cine, totalmente. Exactamente, que es el objetivo. Y con Guiñán y con este tercer aniversario vamos a dar un paseo vamos a contar, mejor dicho, una breve historia de los cines de Málaga. Hay un podcast, Ana, que a mí me encanta, que es el Hotel Jorge Juan, y una de las preguntas que le hacen a todos los entrevistados es ¿qué película fue la primera que visteis 2 veces? Así que yo creo que para meternos en situación me apetece preguntaros cuál fue esa primera película que vosotros visteis 2 veces, e imagino que en un cine de Málaga, por supuesto. Fíjate, pero dos veces... Pregunta difícil incluso para alguien bueno, que se dedica increíble. Normalmente a esta... Bueno, yo lo que sí tengo conciencia es de para mí una película que me marcó, y cuando la vi por segunda vez me fascinó. Es una película que se llama Matar a un ruiseñor, que es un clásico de nuestro cine. Sí, totalmente. Con ese Gregory Peck y ese debut de la J. Pakula en la dirección, que a mí esa película me ha fascinado, con esa niña protagonista que siempre la vi de niño, y esas películas además que te hablan de la América profunda, de esas películas del racismo. Sí, que te marcan al final. Y a mí me marcó mucho aquello, porque es la primera vez que yo vi aquello en pantalla. Después esa película que vi por segunda vez, y todavía me gustó mucho más, porque ese Gregory Peck está impresionante. Es que era la época dorada del cine, madre mía. ¿No? Así que yo seguro que por segunda vez vi
seguramente de estas películas de pequeños de Disney, sería Sí, probablemente sí, de sí, Disney, sí. como ahora mis niños, ahora que eso sí tenían posibilidad de repetirla en DVD, eran capaces de verla 30 veces para desesperación de sus padres, sí. pero yo creo que de niños pues, también seguro que vienen una de aquellas de Herbie. A mí me gustan mucho las de Herbie y el volante loco. Sí, Me total. encantaban Bueno, yo aquellas del recuerdo la Volkswagen. primera que vi, no la recuerdo, pero sí recuerdo la primera vez que mi hermano y yo nos quedamos solos en casa y mis padres nos alquilaron una película en un videoclub. Y aquello fue un acontecimiento Un momentazo, brutal. ¿no? Y era una película que se llamaba, que tú la vas a conocer seguro, El abuelo está loco. Que era, no sé, de los niños, yo creo que eran de los niños de Mary Poppins. Y bueno, y aquella película nos pareció, claro, fue como... Subidón, bueno, ya ¿no? somos mayores, ¿no? La peli era... Pero después las películas que veía una y otra vez en bucle, que me las conozco todas, absolutamente todas de memoria, son las de Marisol y Rocío Dúrcal. Yo es que he crecido con esas pelis. La primera que vi en el cine no la recuerdo bien, sin embargo. Bueno, yo siempre cuento que, claro, mi padre, además de fotógrafo reconocido El en gran Málaga, Eugenio Griñán. disculparme este pequeño golpe de nepotismo, pero ni mucho menos. Bueno, sin para duda contar esta ha historia. sido una firma de los grandes fotógrafos de Málaga. También tenía, en principio, antes tuvo un videoclub, pero antes en videoclub tuvo una tienda de alquiler de Super 8. Yo siempre cuento que de pequeño me caí en la marmita del Super 8 claro. porque y desde entonces no pude escapar de aquello, ¿no? Y era no solo del cine de Sana Blanca. Hoy el cine evidentemente ha cambiado mucho. Las series, ya hay pantallas de cine que yo creo que eran más grandes que algunos cines de aquello cuando empezaron los multicines, pues hay ya salas de cine en casa que son más grandes que aquello. Pero bueno, de la época dorada del cine y de ese cine de sábana blanca de fin de semana con el Super 8 proyectado sobre una pared, aquella magia evidentemente Increíble. era la que alimentó. Pero aquello tenía sabor. Efectivamente, efectivamente. Aquello tenía una Muchísimo. liturgia que, bueno, yo recuerdo que la gente, cuando el videoclub la gente iba alquilaba la película. Cuando el Super 8 la gente iba alquilaba la película y la máquina. Normalmente alquilaban Sí, las sí, dos el equipo cosas. necesitaba, Se la claro. llevaban el viernes y la devolvían el lunes. Es decir, Claro. que existía esta historia de Qué que era maravilla. llevarte el cine a casa era literal. Total. Que bueno, pues yo quería introducir el tema con esas primeras veces, como estamos hablando, y para hablar precisamente del primer cine de Málaga, que estamos hablando del Pascualini, y que me apetece que nos cuente un poco, pues, de qué año estamos hablando exactamente, dónde estaba este cine, Un porque símbolo, habrá mucha Griñán. gente que Sí, lo sí. recordará, pero de mi generación, por ejemplo, yo no tengo ni idea ni de que existía el Pascualini, o sea que aquí tenemos que... No, yo que dar también fue un información. cine al que llegué una vez que me dediqué a escribir de cine y a investigar sobre el cine en Málaga, ¿no? La verdad que fue maravilloso que Antonio Bandera, en la edición de los Goya 2021, hablara del cine Pascualini y todo el mundo en toda España se enterara en esa gala de los Goya que él presentó que el cine Pascualini estaba precisamente donde hoy está el Teatro del Soho CaixaBank, ¿no? Es decir, que había habido una continuidad desde esos comienzos del cine, que fueron los comienzos del siglo XX, y era en realidad, el Pascualini no era un cine de Málaga, era un cine de la época en la que el dueño tampoco era ni siquiera de Málaga, sino que esta gente se dedicaban a ir por toda Andalucía, pues, y estaban temporadas en Málaga, en Granada, en Almería, en Cádiz, hasta que finalmente este hombre se establece en 1907 y se establece en Málaga. O sea, como un cine ambulante, ¿no? Por Pero, decirlo así. pero fue un cine que tuvo tanta fama que por ejemplo, el cine donde lo tenía en Cádiz, lo vende y el que lo compra no le cambia el nombre al cine. Siguió siendo el Pascualini, aunque era otro mítico exhibidor que era Juan de la Rosa, ¿no? Bueno, pues bueno. Pascualini en realidad era Emilio Pascual, que italianizó el nombre suyo y empezó a poner películas y fue una marca absoluta que además no solo fue un cine pionero en Málaga, sino que a él le debemos la película más antigua que se conservan imágenes de Málaga, que es Un día por Málaga, una película de 1914 que es muy curiosa porque es un reportaje de Málaga, pero no porque no es exactamente un reportaje sobre Málaga, sino sobre los malagueños. Salen miles de personas. Es como si fuera un Facebook brutal de la Sí, época. sí, sí. Y claro, el origen, el por qué existe esa película es porque la película la encargó el cine. Y no encargó una película sobre Málaga, sino de los malagueños para que ellos se vieran en pantalla. Claro, grabar Málaga de algún modo, claro. Pero grabar sobre todo a Sí, gente. sí, sí. Entonces, el tío puso la cámara en el parque un domingo, todo el mundo vestido de domingo, Claro. pasando por el parque, y pasan cientos de personas. En el club de tenis, cuando había también una celebración, y pasan cientos de personas. Es decir, en la salida de misa, como aquellas primeras películas de Lumière, claro. y cientos de personas saliendo de misa. Bueno, es muy graciosa la imagen porque primero salen los hombres
y después salen las mujeres. Claro. Porque antiguamente las mujeres son las que se ponían delante y los hombres se ponían detrás, ¿no? Ahí se ve la división también social de la época, ¿no? La verdad que está muy bien esa película, y resulta que el tío, con mucha vista comercial, no encarga una película sobre Málaga, sino sobre los malagueños. Así que las imágenes de los malagueños más antiguos que hay en el séptimo arte, el Facebook más antiguo efectivamente, es esa película. Bueno, pues esto se lo debimos gracias al Pascualini, que estuvo ahí en la actual calle Córdoba, y que fue el cine, por desgracia, murió con la guerra civil, porque le cayó una bomba justo durante la guerra civil, y ya no se reconstruyó más. Pero es curioso que la gente sigue recordando ese cine en concreto, ¿eh? O sea, después ha habido muchos cines históricos en Málaga, pero el Pascualini se ha convertido en algo absolutamente simbólico, y estamos hablando del año 1907. O sea, pero vivió durante casi 4 décadas. Es decir, muchas generaciones de principios de siglo pasaron por ese cine. Además, era un cine popular, que no valía tan caro como otro, que podía ir toda la... Era en realidad, hoy no hubiéramos ido ninguno de nosotros, porque era de chapa de metálica. Figuraron el calor que tenía que hacer en verano. O sea que, vamos, tela. Y además, el propio cine sale también reflejado en esta película que digo, de 1914, y está curioso porque se ve que el operador le dijo: mira, si la gente se arremolina delante, tú me los quitas, a un policía. Y era un policía de la época de 1914. Y empieza a darle torta a los niños, que parece más una película de cine cómico de Charlot que un documental, ¿no? Está gracioso. Hay muchas escenas curiosas en esa historia del cine en Málaga. Y a mí me ha gustado una que dejabas en uno de tus artículos, que por cierto, todo lo que vamos a comentar, como siempre, en las notas del podcast dejamos vinculados esos capítulos para quien quiera leer la historia que escribiste en su día en el periódico Con Calma. Y decía que había algunas escenas curiosas, como por ejemplo las reacciones en Málaga al estreno de Lo que el viento se llevó, que me gusta mucho, incluso el titular, que no quiero decirlo, quiero que lo digas tú, porque son escenas de verdad curiosas que nos ha dejado el cine en Málaga. Sí, bueno, esta anécdota se la debo a Maripepa Lara, historiadora que ha escrito libros de cine de Málaga, pero esta anécdota no es tanto su papel de historiadora como su papel de espectadora, porque ella fue una de las que fueron a ver Lo que el viento se llevó, la película Lo que el viento se llevó, al Cine Albéniz. El Cine Albéniz, que tenía la exclusiva, que el Cine Albéniz se crea en el 1945, y entonces la gran vía madrileña, digamos, de los cines estaba en la Plaza Don Cibáis. Allí estaba el precioso Málaga Cinema, el Cine Goya, que era el cine de la clase alta, y el Cine Echegaray. Formaban ahí un triunvirato y todo el mundo iba allí. Entonces crearon el Cine Albéniz, que estaba en la calle Alcazabilla, que entonces eran solo solares, ni siquiera existía la calle prácticamente. Entonces la gente decía que no iba al Albéniz porque estaba muy lejos, estaba fuera de Málaga. Hay que ver, ¿eh? Fíjate, calle Alcazabilla. Hoy los límites de Málaga creo que ya han cambiado un poquito, ¿no? Pero vamos a ponernos, eso es muy nuestro, ¿eh? El centro y lo que no es el centro, y el estar fuera, tal, eso se sigue replicando en Málaga. ¿Exactamente con el solar de hoy en día del Albéniz? Sí, el Albéniz, tal y como siempre, que lo diseñó Guerrero Strachan, y está exactamente en el mismo sitio. Nada más que cambia la fachada, que entonces tenía esos carteles, que empezó a tener esos carteles de los años 40 pintados, que eran los carteles eran enormes, auténticas obras de arte. Absolutas maravillas, ¿no? Bueno, pues vamos a la anécdota que no la hemos contado todavía, y era que la gente, claro, nada más que podía ver en Lo que el viento se llevó, que recuerdo que una película del 39, pero que no se estrena en Málaga hasta el 51, que la tiene en exclusiva el Cine Albéniz, y se gasta una pasta por esta película, que entonces valía muy cara, era de la Metro, para que la gente viniera al cine. Fuera de esta radio. Efectivamente. Fuera un poco de rompiera, imán, ¿no? Además, Sí. Había el 45 tuvo unos dueños que lo vendieron a los pocos años, y entonces este nuevo dueño es el que compra la película en exclusiva, y durante muchos años solo se podía ver la película Lo que el viento se llevó en el Albéniz. Además, siempre en Navidad, que aprovechaban, en Semana Santa, que eran una buena fecha. Bueno, pues lo que la gente decía, como claro, era una película de casi 4 horas, la entrada valía el doble, y la gente decía que había ido a ver Lo que el dinero me costó y el culo me dolió, del tiempo que se tiró allí y de lo caro que le había salido la cena, ¿no? Ahí está el saber malagueño y eso es lo que siempre decimos. Nosotros tenemos 2 capítulos dedicados a eso, de cómo bautizamos al final, cómo rebautizamos lugares, anécdotas y situaciones, y esta es que es divina. Y esto me lo contaba, también recuerdo a Guillermo Jiménez Verdú, gran periodista, que le doy un saludo desde aquí, que él también se dedicó a hacer cine. Bueno, él tuvo un programa, ¿sabéis que Guillermo era un profesional de la radio? Y sabéis que él tuvo un programa, él tiene un premio Onda, y lo tiene fundamentalmente por un programa de cine.
qué bueno. Él tuvo un programa de cine que se titulaba... ahora no me voy a acordar cómo se titula, pero era un carrusel deportivo en el que él emitía las películas. Es decir, se iba al cine y cuando no había el diálogo, él las describía. Y los cines de Málaga, al principio no quería ninguno, y cuando dice, pero a partir de que empecé a hacerlo, de pronto los cines se llenaban. Atraía incluso a la gente. Películas malísimas, dice, es que es mucho más buena cuando tú la cuentas. Claro. y los cines se llenaron gracias a esto de Guillermo, que fue un periodista fundamental de que cine. Sigue con nosotros. Que sigue con nosotros, pero eso le mando un saludo. Desde aquí un abrazo enorme. Efectivamente. Sí. Bueno, pues él tuvo este programa que me parece una auténtica genialidad y que te habla, o sea, de una época en la que no había televisión. Y en la que la radio era un órgano muy potente y el cine lo era todo. Y que incluso una película hablada, comentada, tenía un éxito tremendo, ¿no? Claro. Pues ese fue Guillermo. Esta anécdota me la contó Guillermo y la frase me la recordaba Maripepa Lara de este cine que estaba en el extrarradio de Málaga y que hoy no puede estar más céntrico. Más céntrico y ser más bonito, porque de verdad que a mí me encanta todavía. Y además, por suerte, es el último de los grandes cines de Málaga, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que lo tenemos que reivindicar esto, reconocerlo al Ayuntamiento y al Festival de Málaga, que es el del que depende, con una cartelera que además de la que muchos dudaron, pero gracias a esa cartelera aquí tenemos películas independientes, películas fuera del ámbito comercial, fuera en versión, del circuito. Y siempre hay en gente, versión original. Y siempre hay gente en la como taquilla siempre, de la Albeni, un éxito total. Ha sido un éxito absoluto porque es un cine que no puedes ver normalmente en el resto. Entonces han sabido encontrar una parcela en la que no le hacen la competencia al resto de cines con las mismas películas, sino que atiende a un tipo de espectador que busca ese tipo de películas en versión original, que a la gente todavía le sigue gustando. Es que el sabor de una película... ¿Cómo que todavía le sigue gustando? No, a ver si no vamos a enfadar tuyeros, ¿eh? No, escúchame. ¿Vamos a hacer un poco de roper? ¿Hacemos los un poco de roper. Es que hace años en los periódicos nos llamaban los ropers. Los ropers, porque siempre estábamos peleando, efectivamente. Peleándonos. Después, nada, nos duraba 0,2. Pero era poco. No, a lo que me refiero... Vamos a ver, Griñi. Escucha, y ahora te voy a decir una cosa que sabes que te la digo siempre... Hay películas muy raras, no te estoy hablando de la película original americana, la típica comercial tal, pero la peli rara, como yo te digo a ti, la iraní, en versión original. ¿La coreana? Pues hay películas fantásticas. Ya está, él me quiere llevar a mí a la película iraní, yo le he dicho que no. Yo, fíjate que me fío mucho de su criterio, ¿eh? Yo digo, si él tiene una visión muy exquisita, muy académica para determinadas películas, pero después, si a él le gusta la película, normalmente a mí también. Pero al cine iraní, en versión subtitulada, todavía no. Y al coreano tampoco. Bueno, pues yo acabo de ver en el Albeni Monstruos, de Koreeda, la película japonesa. ¿En japonés? Por supuesto. Es una absoluta maravilla. Vamos a ver, que yo creo que todos sabemos leer, ¿no? Y a esta altura, sí, en alfabetismo en España estamos... Pero escucha, ¿tú sabes lo que me pasa a mí? Que pierdo... pierdo el hilo. ¿Tú sabes eso que dura? 2 minutos. Ya. En cuanto... Me cuesta entrar. De pronto cuando dices, pero no te das cuenta ni que está en japonés porque estás leyéndolo y no en japonés, en coreano o en inglés, o sea, lo que sea. Además, yo tengo que decir que yo iba al cine, pero desde que hay plataformas en las que me he acostumbrado a ver las películas en versión original, en casa siempre vemos las películas en versión y ya no resulta raro, a mí me resulta raro escuchar a Robert De Niro en español, porque eso yo recuerdo siempre una anécdota que trajeron a Kirk Douglas a un programa de televisión española y le pusieron una escena de Espartaco y dijo, bueno, ¿recuerda usted esta escena? ¿Cómo se ve? Dice, es que ese no soy yo. Claro. Yo no hablo así. Claro. Me pareció, o sea, aquello fue un impacto para mucha gente porque nadie había pensado que, claro, aquí doblamos la película y te estoy hablando de que yo puedo ser los años 80, o sea, que en aquel momento prácticamente el cine de subtitulado era ínfimo, ¿no? Pero hoy día ya que tenemos esa oportunidad, yo recomiendo hacerlo porque una vez que te acostumbras a ver las películas en su versión original, las ves realmente como se hicieron, como están concebidas y de verdad... que escuchar a los actores en su idioma original es maravillosa. Y hasta aquí ha llegado mi speech. Aquí nos pasa lo contrario. En el podcast, como no nos ponen cara muchas veces, pues ahí nos jugamos con la voz de que imaginen cómo somos. Aquí lo contrario. Totalmente. En la otra parte. Pero me parece muy interesante. Es verdad que al final las películas en versión original siempre tienen el punto de la actuación del actor con el tono de voz, con lo que sea, que es cierto que siempre es un plus. Pero oye, que entiendo también... Bueno, al final para nosotros Bruce Willis siempre será... Ramón Langa era, ¿no? El que le ponía voz. Y
Constantino Romero, que al final... La verdad que, es que tenemos... El nivel de doblaje es maravilloso. Y el doblaje en España es Eso es fabuloso. Eso es. El doblaje en España ha estado siempre a un nivel extraordinario. ¿Quién no va a pensar perdón, Ramón Langa y Constantino Romero, que han sido los grandes referentes. Cuando hable Darth Vader, pues hombre. Sí. Eso es mítico. Que como decía, claro, hace eso. Y recuerdo decía de la Iglesia, dice, hace eso y claro, te acojona. Claro, que es verdad, el poder de la voz absoluto, ¿no? Totalmente. Hablamos también ahora de uno de los cines que yo creo que todos van a recordar, los oyentes especialmente. Hablamos de La Astoria, quizá uno de los cines más emblemáticos o el más emblemático de la historia de Málaga. Se inauguró en 1966 y yo lo que quiero, porque eso yo por ejemplo no lo he vivido, es que me contéis cómo era ese cine, desde dónde estaba hasta cómo era esa entrada, cómo eran las salas, no sé, contadme que... Es que te tengo que decir, Grini, que Curro nació en el 93. ¿93, Curro? 93. No voy a decir lo que estoy pensando en este momento. Siempre me encargo de repetírselo en el podcast porque antes de grabar me dice, bueno, pero el América Multicine, ¿dónde estaba? Y yo digo, Dios mío, el América Multicine, si es que el América eso fue ayer, ¿no? antes de ayer. Si es que fue ayer lo del América Multicine. Yo tengo entradas todavía del América Multicine. Totalmente. Bueno, pues vamos a contarle a Curro cómo era. No, pero me da envidia, lo digo de verdad, porque en casa mis hermanos son mayores, mis padres total. son bastante mayores, entonces al fin y al cabo lo que quiero saber un poco cómo Vamos era a ese contarle al ambiente, niño, cómo era ese Grini. ambiente. Bueno, pues ¿Cómo es era? que la Astoria fue el gran cine de Málaga, El al menos gran para templo. mi generación. Sí. Es decir, yo crecí en el cine Astoria como tanta gente, como varias generaciones de los que nacimos en los 70, en los 80, pues fue el gran cine de la época. Además, fue el cine que definitivamente trasladó esa gran vía malagueña que hablábamos, que estaba en la Plaza Oncibay, hacia... La porque calle ahí también Cazalla. estaba pegado, lindando con el cine Victoria. Enfrente tenía El Andalucía. un poquito más abajo estaba El Echegaray, que era maravilloso. Bueno, no, el Albéniz y después el un poquito Echegaray, el Echegaray pero que al no final el estaba Echegaray que también pasó a ser del mismo grupo. Esto fue un mismo grupo que además aquello se convirtió en la auténtica gran vía La meca del cine malagueño. Sí, Vamos, sí. Y las mejores películas de Málaga se estrenaban en el Astoria. En el Astoria. Todas esas se estrenaban Con los en el lienzos, Astoria. con los... lo decíamos antes, Bueno, yo auténticas obras siempre de arte. contaré que para mí lo más impactante fue un día en la que yo iba en coche, yo estoy en Marista, y había un semáforo delante del Cine Astoria, que estaba en la Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero en realidad, que es justo la que está al lado, y allí parado para torcer a la izquierda, para ir hacia calle Victoria, de pronto apareció allí un cartelón de cine, que no era un cartelón de cine, que subía 3 pisos hacia arriba una silueta de Superman, que recuerda todos los que vivimos aquel estreno de Superman en el año, aquello debía ser el 79, el 80 debía ser más o menos, cuando se estrena Superman 1, y vimos que el cartelón habitual, que era un cartelón de varios metros, de pronto esta vez había salido hacia arriba y hacía la silueta de Christopher Reeve, y Superman volaba por la fachada del Cine Astoria. Aquello para mí fue un impacto absoluto, claro. y yo siempre recordaré esa imagen de infancia porque... Eso era el cine, ¿no? Era el cine y la imagen de esa gran vía que decimos. Magia, eso era magia. Entonces el cine era, efectivamente. Y yo creo que se ha perdido un poco esa magia por la costumbre, por la sobreexposición. Ahora tenemos cualquier tipo de producto, de película. No había tantas pantallas, evidente, como hay día. Hoy ya tenemos la multipantalla. Claro. Hay la multipantalla. Las series también han venido a pedir su sitio, evidentemente, y el cine ha retrocedido, pero evidentemente todos los que nos hemos criado con esa escuela, tenemos esa magia de la sala oscura, eso de esa comunión que aunque la estés viendo tú solo, pero la estás viendo con mucha gente. Sí. Además hay algo maravilloso, que es que ahora en el cine hay uno de los pocos sitios que ya es casi subversivo, es que en el que no puedes sacar el móvil. Eso me parece que hoy día es casi algo de un derroche de libertad que si estás en casa, por mucho que te guste la serie, estás pendiente. Efectivamente. Y ya no digo las nuevas generaciones que son capaces, son incapaces de ver algo y no estar con el móvil, ¿no? Más bien que ser capaces de hacer las dos cosas, más bien son a veces incapaces de hacerlo uno sin lo otro. Pero que yo creo que en el cine ese momento de libertad es que no miras el móvil para nada, ni te acuerdas de él. En la vida de absoluto, así que yo creo que nada más que por eso lo debemos de conservar. El momento burbuja. Ahora, yo recuerdo qué incómodas eran las butacas del Cine Astoria. Yo recuerdo que vi Titanic. Recuerdo eso. Yo recuerdo que vi Bueno, Titanic es que ya esa es una época muy última en la que, sí que es cierto que no ya hubo se notaba renovación, no hubo renovación, efectivamente ahí ese cine un poco lo dejaron morir, ya porque era un cine
con tantas butacas, casi 1000. Claro, y además, y arriba del cine había viviendas. O sea, eso bueno, era allí vivían la familia Moreno, que eran los dueños del propio cine, ¿no? Así que era en realidad ya una sala que era difícil de adaptar ya a las nuevas condiciones de los multicines, sobre todo a partir de que llega el América Multicine. Y era el mismo dueño. Al final, este circuito Asturias se vendieron a los que construyeron el América Multicine, que era una empresa de Sevilla, Mendivil, y ellos fueron los que tuvieron prácticamente el negocio del cine en los 80 y hasta mediados de los 90, fueron los grandes dueños del cine en Málaga. ¿Cuántas en el América Multicine? 6, 7. Eso es lo que quería preguntaros, porque ¿qué cambia realmente la ciudad cuando llega a América Multicine? ¿O cómo era ese cine con respecto ¿Poder elegir? Fue un impacto. ¿Poder elegir? Bueno, es que había algo importante decir. Es que ya no necesitabas mirar la cartelera. Tú te ibas allí y elegías películas, porque había tantos horarios. Y prácticamente, si había a la semana, pues 3, 4, 5 estrenos, los encontrabas todos. O sea, que podías elegir perfectamente. Y después el Día del Espectador, que era los miércoles. Y después, efectivamente, ya se instauró el Día del Espectador. Aquello fue un impacto, porque era como, yo qué sé, como Regreso al Futuro. Es decir, era el futuro estaba en el América Multicine y todo el mundo nos pegábamos hostias por ir a aquel cine, que además eran salas algunas muy grandes. La sala 7... Eso sí, que ya hoy día hay alguna salón de casa más grande que la sala 7 que tenía. Pero tenía unas salas también enormes, porque es que es verdad que tiene una sala enorme. Y después estaba esa La Picaresca, que yo reconozco que lo he hecho, y es que llegaba, que no había entrada para mí, y entonces, como no eran numeradas, me pedía para la de al lado y te colabas. Claro. Porque entrabas por la misma entrada. O veías 2 películas con una entrada y te pasabas a la otra, y después en las que estaban llenas, pues resulta que faltaban butacas. Y ahí los acomodadores lo pasaban regular. Sí, claro. Para intentar pillar, porque claro, no era numerado. Entonces, después ya se pasó al cine numerado de nuevo, que eso es algo que existía en las salas de barrio y en las salas antiguas. Se pasó otra vez al cine numerado para que no existiera esta picaresca. A mí me ha llamado también la atención los sucesos trágicos también que han ocurrido en torno al cine de Málaga, especialmente la vinculación con el fuego. Muchos cines al final sufrieron incendio, que me recordaba también es un poco a Cinema Paradiso, ¿no? Volviendo a esa historia de películas clásicas relacionadas con el cine. Cuéntanos algunos de esos casos, cómo se produjeron esos incendios o no sé, las consecuencias de todos esos incendios en definitiva. Esto en realidad está muy ligado al cine mudo. Al cine mudo porque la película que se usaba era inflamable. Que eso es lo que se ve en Cinema Paradiso. Con el calor de los proyectores, que les faltaba además refrigeración, muchos de ellos eran antiguos teatros adaptados, entonces no tenían refrigeración, y cuando metían el calor en las cabinas, bueno, aquello era insoportable. Claro. Muchas veces se quemaba la película, y esa película a veces era imparable, porque era como una mecha. Aquellas películas, hasta que al final se pasó ya a la película moderna, aquellas en principio que eran de celulosa, eran de papel. Pues eso ardía, claro. Eso ardía más rápido. Y a mí me llamó la atención, yo cuando estaba haciendo la tesis y estaba mirando en un periódico inglés una información sobre una película británica que habían rodado en Málaga, y de pronto me encontré con una noticia de Cinema Fire Panic. Y veo que pone Málaga y digo, hostia, ¿y esto? Bueno, pues resulta que un cine de Málaga en aquella década de los 10, pues hubo un gran incendio en el Cinema Concert, que fue el teatro principal, que es donde está hoy la plaza de San Pedro de Alcántara, cerca donde está la librería Proteo. Bueno, la plaza de San Pedro de Alcántara hay que recordar, si sabes lo que voy a contar, ¿no? Es que Curro me está mirando la cara y me conoce ya. Si nos vamos a los episodios de lugares que no se llaman así, conocida en Málaga como la Plaza de la Mierda o la Plaza de Rockberto. Eso es, efectivamente. O sea, que ya la gente está perfectamente ubicada. Bueno, le están haciendo una remodelación que ya no le queda mucho y parece que nos la van a dejar un poquito decente, de ahí cuando estaba la taberna Alaska, que era maravilloso. Totalmente. Ahí se te quedaba andando por la plaza los pies pegados. Totalmente. Bueno, pues la fecha era en 1923, cuando entonces ese teatro principal se llamaba, cambió de nombre, porque era un teatro que venía del siglo XIX, a Cinema Concert, para tener una imagen de más modernidad, pero seguía teniendo una sola puerta por la que entraba y salía todo el mundo. Alguien gritó fuego y la gente empezó a salir despavorida. Había 700 personas dentro, y sobre todo aquello de que las mujeres y los niños primero no se respetó en absoluto, y sobre todo hubo
muchos heridos, hasta 30 niños heridos, pisoteados. Por aplastamiento, literalmente. Claro. Pisoteados Claro. O sea, al final el fuego no fue para tanto, es decir, no hubo incendio, pero no afectó corrió a nadie. riesgo, exactamente, no afectó a corrió nadie. Y todo el mundo que se vio afectado fue porque en la avalancha Claro. atropellaron, y hubo niños que con el miedo también se tiraron desde la primera planta. Dios. Total, que fue aquello, fue Pánico total. un desastre absoluto, y desde entonces cambió la ordenanza de cómo tenían que ser los cines, además en Málaga, que ello fue un antes y un después absoluto, y fue la vez en la que se organizó el pánico más que saltó a la prensa internacional. Entonces había mucha sensibilidad precisamente por eso, porque ya había habido varias tragedias en las que había muerto mucha gente en un cine simplemente por el incendio de las películas, que hasta que el final del cine mudo, ya cuando llega al cine sonoro, se inventa otro tipo de película que ya hace que de soporte, ¿no? Efectivamente, que hace que no se incendie con esa facilidad. Al final, la historia del cine de Málaga también ha tenido sucesos trágicos, como decimos, y a día de hoy está más ligada al concepto del centro comercial, y también queda algunas salas, como hemos dicho, ¿no? El cine Albéniz más independiente, donde podemos encontrar películas diferentes y que quizás siguen teniendo esa esencia de la que hablábamos antes, que se ha ido perdiendo poco a poco. Yo voy a ir cerrando el podcast porque llevamos más de 30 minutos aquí hablando. Sí, podemos estar aquí nos pasa mucho, o sea, es normal. Pero tenemos que hacer un segundo del tenemos Yo lo que iba a decir es eso, temas que la gente al final sepa que lo que hemos dado es simplemente unos primeros brochazos para que la gente se recuerde. Seguiremos rodando. Exactamente, y nunca mejor dicho. Pero seguiremos rodando. Así que de corazón, mil gracias. De verdad que ha sido un placer. Bueno, que sepas que esto es solo el principio, ¿eh? Que no colgamos para nada el cartel de Dien y te esperamos porque a que se te ha pasado volando. Esto va a ser como Humphrey Bogart, ¿no? Esto es el principio de una de larga amistad, en este caso de una larga ristra de podcast. Total, de una larga ristra de podcast, además, de verdad. Eso esperamos de verdad, mil gracias, de verdad. A vosotros, y como siempre decimos, en el otro podcast que tenemos en el periódico, que rebobine, por favor. Es verdad, lo nombramos poco, pero también merece la pena con Iván Gelipter, que hablamos de cine clásico, pues digo lo mismo que entonces. Nos vemos en el cine. Exactamente. Perfecto. Así será. Bueno, yo ahora te veo a ti un ratillo sí, en yo te voy a ver la redacción. Me va a ver un poco más. Y nosotros también nos vamos a seguir viendo, Ana, porque pues sí, seguimos avanzando en esta cuarta temporada. Y bueno, yo estoy muy contento. Estamos haciendo muchas voces, muchas historias diferentes. Sí, o sea que a mí sobre todo lo que me gusta de estos últimos podcasts, y yo creo que la gente lo agradece, es que estamos recorriendo lugares, momentos y anécdotas en las que nos reconocemos todos fácilmente. Totalmente. Ya no estamos solamente en la parte del siglo XIX, sino que, bueno, es que hoy ha sido recorrer, menos para ti que no habías nacido y que te lo perdono, pero es que mucha gente que escuche hoy el podcast es que se va a ver una tarde de viernes. Yo creo que hemos conectado a la memoria y el ocio de muchísima gente y eso, durante su infancia y durante su juventud. Impagable, así que nada, seguiremos por esta línea. Pues de corazón, Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.